Hola Pilar, buenos días. Hola Ale, buenos días. Pues bienvenida al cuarto episodio de Charlas Editoriales. Te doy la bienvenida a ti, doy la bienvenida a todos los que nos siguen y de paso también deseo a todo el mundo un feliz comienzo de año. Como veréis, esta vez tenemos unas charlas editoriales un poco extrañas porque en lugar de empezar de hacerla en nuestro sótano de la Cervantes y compañía, esta vez la hacemos por Zoom. Yo estoy en Suiza. Durante un tiempo, he pasado las Navidades, me quedaré hasta finales de febrero. Pilar, tú creo que estás en Madrid, ¿correcto? Sí, estoy en Madrid, sí, sí. Pues entonces me parece además una solución perfecta considerado que Pilar Rubio es editora de La Línea del Horizonte, editorial dedicada a los viajes y sus culturas y por lo tanto esta charla intercultural y pluripaís, ya que yo estoy aquí, estoy en Suiza y estoy en España, me parece como de lo más oportuno. Así que si te parece, vamos a empezar con nuestra charla. Y, a ver, La Línea del Horizonte, como ya hemos dicho, editorial especializada en viaje y sus culturas, editorial que en realidad no es solo una editorial, porque tiene también otros proyectos que se llevan a cabo a partir de la editorial, ya que la editorial lleva desde 2013, pero tu trayectoria en el mundo del viaje y de las culturas es mucho más larga. Y me gustaría que nos contaras un poco cómo has decidido montar esta editorial, cómo nació, ya que es un proyecto extremadamente personal. Sí, es un proyecto pues casi como un guante a mi medida porque reúne muchas de las cosas que a mí me han gustado durante muchos años, ¿no? Por un lado la literatura, por otro lado viajar y por otra parte el mundo del libro en todos sus formatos, en la escritura, en cuanto a librería, en cuanto a editorial. Y era algo inevitable que surgiera la editorial. Yo hace muchos años pues viajaba mucho, más que ahora. Ahora llevo unos años en los que apenas me puedo mover y no es solamente por la pandemia. Claro Y que no durante ayuda en este año. Además, esa también era una de las cosas. Queríamos empezar el año con algo que nos haga soñar. Todos los libros y todas las editoriales nos hacen soñar. Pero la verdad que tu editorial especialmente, ¿no? Porque nos restituye la posibilidad de viajar desde el salón. Pues esa quizás es la principal ventaja de de una editorial especializada al 100% en narrativas, en crónica, ensayo, en ficción, que tienen que ver con otras culturas o con una mirada sobre el mundo cuando se recorre o cuando se transita. Y es un género además muy versátil y sobre todo tiene la particularidad de que no solo se aprecia viajando en verdad, sino que es un viaje que te transmite a través de la literatura a otros mundos, es decir, que te hace viajar a través de las palabras y probablemente esa es una de las grandes ventajas en este género, ¿no? Que es tremendamente evocador de atmósferas, de mundos, de personajes, de culturas que desde una habitación de la casa o desde, desde esta especie de encierro obligado que vivimos todo el mundo, pues nos hace soñar con otros mundos y sacar a pasear la imaginación, que es lo más importante. Además, creo que es interesante destacar también que La Línea del Horizonte, además de permitirnos viajar a otros lugares, también nos permite viajar a otras épocas, porque en vuestro catálogo hay también muchas referencias de viajeros de otros momentos históricos. Por lo tanto, es también lo que tú decías, ¿no? Estas miradas diferentes, porque es a lo mejor un sitio, un lugar que ya conocemos, pero con una mirada muy distinta por la época, por la condición del viajero, por cómo se viajaba, por su cultura, por sus circunstancias. Sí, es que eso es algo que quisimos hacer desde el principio, que era establecer como una especie de conversación entre muchas épocas, ¿no? Entre personajes
que tuvieron, digamos, ese mismo impulso por moverse, por transitar el mundo, y cómo esa época en especial determinaba su mirada. Y muchas veces esas miradas son tremendamente contemporáneas y al revés. Hay muchos viajeros contemporáneos que viajan con una mirada también muy decimonónica, en el sentido, podría ser de curiosidad científica, como se hacía en la Ilustración, o de sentimentalidad romántica, como se hacía en el siglo XIX. Entonces, esa especie de mezcla, de diálogo entre diferentes épocas, nos interesaba mucho y realmente da unos frutos a veces muy, muy interesantes, ¿no? Porque te permite comparar cuestiones que son básicas al desarrollo humano, como la curiosidad, como la empatía, como la mirada sobre el otro, y cómo han sido tratados y vistos desde una época u otra, ¿no? Y a veces te llevas muchas sorpresas. Desde luego, desde luego. Parece muy interesante. Yo creo que lo comentamos alguna vez que pasaste por la librería, que tú además eres muy, bueno, muy buena clienta y pasas a vernos a menudo. Leí un libro que no creo que esté traducido en español, yo lo leí en inglés, de un autor británico, que lo que había hecho es, pero vive en Suiza. Entonces él encontró un diario de una de las primeras mujeres que viajaron con los viajes organizados Thomas Cook a principios de siglo. Entonces es este diario de esta viajera por toda Suiza. Entonces él hace exactamente el mismo recorrido con su madre en 2015. Y por lo tanto el libro mezcla el diario, partes del diario original con sus propias reflexiones y su experiencia del viaje. Entonces es un diálogo directo en el libro mismo y efectivamente es extremadamente interesante por lo que comentábamos, de estas miradas distintas sobre un mismo entorno. Así que sí, desde luego es un mundo súper fascinante. Yo realmente podría pasarme la charla editorial solo hablando de todo esto, pero como tenemos nuestro format de charla editorial que también queremos mantener de nuestro formulario, empiezo con la primera pregunta. Así que vamos descubriéndote a ti y también a la editorial a través un poco de tus lecturas. Así que empezamos. El primer libro del que te enamoraste. Bueno, el primer libro del que me enamoré de verdad, pensé que tras esas lecturas que habías leído en el bachillerato de los clásicos, tras los libros de aventuras, que yo era muy de literatura de aventuras, pues de Julio Verne, de Salgari, de un montón de autores que en aquellos años se publicaban en ediciones baratas, el primer libro que me impactó, que pensé, digo, esto es literatura y aquí hay algo más y además está jugando conmigo porque me está haciendo una lectora inteligente, era La montaña mágica de Thomas Mann, que yo leí a los 16 años y que me impactó muchísimo porque a través de esa novela comprendí realmente el sentido de la literatura. Comprendí que la literatura es como una especie de hojaldre, ¿no? Que tú vas navegando de una capa a otra y siempre encuentras sentido. Es una novela que contiene muchos de esos niveles de lectura apasionantes y luego además también mentalmente te llevaba a un territorio que era la montaña, eran esos balnearios. Luego me he interesado mucho por la vida en aquellos balnearios suizos, alemanes y demás decimonónicos, ¿no? En los que pasaban muchas cosas y a la vez se vivían con una intensidad tremenda porque la muerte estaba en la esquina, ¿no? Estaba tras la puerta. Entonces todo adquiría como una profundidad muy, muy, muy rica. Y ese fue el libro que siempre guardo, siempre como el libro que marcó, digamos, mi pasión por lo literario. Pues mira, a mí el primer libro del que yo me enamoré son los Buddenbrook.
también de Thomas Mann. Claro, claro, Así claro, que claro. ahí tenemos una conexión. Y en cuanto, por ejemplo, a la montaña mágica, yo estuve hace 2 años efectivamente en el balneario, bueno, hay varios, pero hay uno que concretamente se considera que es realmente desde donde Thomas Mann cogió toda esta inspiración, que está en Davos, efectivamente, aquí en Suiza, vamos a 2 horas de mi casa, que sigue existiendo, se llama Schatzenalp, y que tiene todavía un jardín de hierbas y de flores medicinales y todo esto conectado con todo el tema de la montaña mágica, que entonces también volvemos, que es también a través de la literatura, luego puedes ir a lugares en la vida real que también te remiten, ¿no? Entonces hay este diálogo entre tu cotidianidad o un viaje y la literatura. Así que pasamos al segundo. El libro con el cual más has aprendido sobre ti misma. Bueno, son muchos porque cuando te interesa la literatura, caramba, elegir uno es muy difícil. Sí. Pero si tuviera que elegir uno por cómo me hizo comprender el mundo y por cómo me hizo comprender una situación personal, yo pondría El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Porque para mí fue un libro absolutamente fundamental. A través de ese libro comprendí aquello tan difuso que luego tiempo después otra feminista, Betty Friedan, nombró como el malestar que no tiene nombre. Es decir, aquello que tú habías vivido en la familia, que habías vivido en tus relaciones adolescentes, con los hombres, con tus amigas, aquello que no comprendías y que tenía que ver con la búsqueda de un lugar en el mundo y de una identidad, que es una palabra que ahora se ha desgastado mucho, pero que cuando eres adolescente realmente marca todo tu proyecto vital, pues yo pienso que fue ese libro. Ese libro me abrió los ojos, me enseñó a pensar, me enseñó cómo estaba hecho el mundo y sobre todo me enseñó a navegar por él, que es, pienso, lo más importante, ¿no? Y lo que ha durado ya para toda la vida. Claro, pues mira, bueno, sabes perfectamente que todo el tema del feminismo, con también todo el tema del Me Too, en los últimos años tiene mucha importancia. Nosotros en la librería tenemos muchísimas chicas, también chicos, pero sobre todo chicas, también más jóvenes, que vienen a la librería buscando muchas referencias sobre el feminismo también. Y tengo que decirte que es interesante que nombres el segundo sexo, porque es un libro que nosotros a menudo recomendamos cuando nos dicen que quieren un poco empezar a saber más sobre este tema. Y es un libro que la mayoría, ni el libro ni la autora, te hablo de generaciones como de 20 años y así, conocen. Entonces, ahí creo que hay una reivindicación importante porque ahora hay muchísimos libros sobre feminismo, algunos mejores que otros, pero también volver a un texto tan fundamental creo que también es algo importante, ¿no? Es decir, empezar tu investigación también sobre el tema del feminismo desde un texto pues que han pasado los años, pero no deja de ser extremadamente actual. Así que... Bueno, ya pasamos a la tercera pregunta, que ya tiene más que ver directamente contigo, que es ¿cuál es el primer libro que has publicado en La línea del horizonte? Pues el primer libro fue un libro un poco loco, de hecho está descatalogado, es de los pocos libros que tenemos descatalogados, probablemente no se volverá a editar, porque era todo un proyecto personal que yo quería hacer cuando inicié la editorial, que era vincular un libro a un viaje real. Entonces, a mí siempre me interesó mucho la figura de Joseph Conrad y conocía bastante bien todos los lugares donde se desarrollan todas sus novelas marinas, lo que antes era el Imperio Malayo y ahora son básicamente los territorios de Indonesia, Bangkok y Tailandia, etc. Y entonces, durante años, en diferentes viajes había recorrido algunos de estos escenarios y entonces yo quería hacer algo que vinculase lo literario con el viaje real. Y digo, bueno, pues ya está. Entonces es un libro que hable sobre
todos esos escenarios de sus novelas marinas y a la vez un viaje a esos lugares en los que vamos hablando de Conrad, vamos descubriendo su literatura, etcétera, etcétera. Y efectivamente así salió, se programó el libro y el viaje, pero el viaje fue un rotundo fracaso. No conseguimos que se nos apuntara nadie, lo hacíamos con una agencia que estaba especializada en viajes a Indonesia y cuando yo un día les dije, pero vamos a ver, pero decidme por qué salen cualquiera de los viajes a Indonesia y no sale este. Y me dijeron, es que la gente cuando va de vacaciones no quiere trabajar. Y entonces aquello me dejó muy impresionada, ¿no? Porque no se trataba de hacer ni un seminario en ruta, ni un Contrario. curso, se trataba de hacer algo muy agradable, pues llegábamos a una ciudad de Sulawesi donde está inspirado el comienzo de la locura de Almayer y simplemente era pues comentarlo, ¿no? Con respecto a la literatura y así todo. Y nada, no hubo manera, fue un desastre, así que Pues qué lástima, luego yo me habría acabamos gustado, vamos, descatalogándolo y bueno, a lo mejor algún día recuperaremos alguna idea parecida. sí, sí, porque a mí me parece muy interesante. Creo además, bueno, tú lo sabes mejor que yo, eh, porque sigues trabajando en todo el mundo de viajes, que yo creo que los viajes experienciales temáticos en realidad están en auge. Bueno, justo ahora es un poco más complicado, pero yo veo por allí iniciativas de ir a descubrir países con un enfoque concreto y viajes culturales, ¿no? Que les llaman. Es verdad que a lo mejor son más amplios en el sentido que unen también unos aspectos como más lúdicos, tipo la gastronomía y tipo estas partes, ¿no? Es Pero que bueno. yo creo que ese modelo de viajero, que es el viajero, la viajera literaria, son minoría. Pienso que el grueso de la gente que viaja por otros motivos, pero no siempre buscando el rastro, las huellas de alguien, ¿no? De una cultura, de un escritor, de una escritora. Este es un modelo de viajero muy intenso que además luego produce muy buenos textos, tanto en el formato largo del libro como a veces en excelentes reportajes que se van publicando en los medios especializados, pero son una minoría. Yo pienso que la mayor parte de la gente que viaja por otras razones, ¿no? Pero no Probablemente. por esa curiosidad de ir buscando una figura que de alguna manera es importante para ellos, ¿no? Pues vamos a ver si lo retomamos en 2022. Ojalá. Pues aquí seguro que tú tienes muchas de esas. La cuarta pregunta es, ¿cuál es tu joya secreta literaria? Es decir, este librito, este texto muy poco conocido y que en realidad has descubierto y que es como una perlita especial. Bueno, pues también me cuesta mucho porque efectivamente creo que tengo libros que he rescatado que responden a gustos muy, muy personales, pero también a una idea de que en aquella época resultaron muy revolucionarios, ¿no? Por ejemplo, pues ese viaje que hace a la zona de los Grandes Lagos Margaret Fuller en el 19 y que es una figura muy conocida en Estados Unidos, pero que aquí no. Yo si tuviese que elegir uno de todos, a mí me impactó mucho una novela china que publiqué que se llama Vida privada de Chen Ran y me interesa mucho porque cubre de una manera a veces no muy directa, porque los grandes temas en la literatura china hay que tocarlos siempre de forma encubierta y sobre todo los que tienen que ver con temas políticos, por ejemplo la Claro. revolución de Tiananmen y todo esto. Entonces, hay muchas cosas que están contadas en clave, pero que es una novela que podríamos llamar un Bildungsroman, es una novela de iniciación a la vida y en una sociedad muy hermética que nosotros conocemos muy mal y que está lleno de hallazgos y que es una literatura en la que continuamente todo tiene un sentido, ¿no? Todo tiene una doble mirada. Cuando se habla de una ventana hay algo en esa acción que te está hablando del interior y a la vez del exterior, de lo que ocurre fuera. Entonces me pareció muy
interesante. Y como son literaturas muy difíciles de hacer calar en un mercado que le faltan, digamos, datos para comparar o para nutrir esa curiosidad que luego le anima a la lectura, pues sí, pienso que es una joya escondida. Así que espero que alguien se vaya descubriendo poco a poco y sobre todo se disfrute. Pues esperemos que esta sea una ventana más de publicidad para esta novela. La quinta pregunta es, ¿cuál es el libro que más has regalado? Yo creo que el libro que más he regalado es Paseos por Londres, de Virginia Woolf, porque es un libro para mí también muy especial. Es un libro ilustrado, nosotros no hacemos nunca libros ilustrados, pero ilustrado con imágenes muy de época, y es lo que yo llamo un ejemplo de literatura expandida. Es decir, que cuando está hablando de un relato, pues por ejemplo el relato que da pie luego a la novela de la señora Dalloway, pues ella va circulando por Londres y entonces nosotros incluimos como informaciones de contexto de muchos de esos asuntos que ella va mencionando, ¿no? A la vez que también hablamos de su vida, hablamos del grupo de Bloomsbury, hablamos de sus casas, hablamos de sus relaciones, etc. Entonces es un libro que a mí me gusta mucho porque es un libro en ese sentido innovador, ¿no? Estás leyendo unas historias, pero a la vez estás leyendo, te lleva continuamente al contexto de esas historias, tanto en texto como en imágenes. Entonces es un libro para mí muy, muy especial, que le tengo especial afecto y sobre todo también por la figura, ¿no? Por la figura de esta escritora que me parece vital y que además en su forma de relacionarse con su ciudad, que era Londres, pues hay como hay enseñanzas muy útiles para nuestra relación con el entorno urbano en el que vivimos, ¿no? Cómo se disfruta, cómo se pasea, cómo se mira, cómo se comprende, cómo se percibe. Entonces, en ese sentido me parece muy, muy, muy interesante. Que casi puede darnos también como unos tips para nosotros mismos relacionarnos con nuestra ciudad de forma diferente, ¿no? Efectivamente, ella era una gran caminante y era una gran observadora y Sí. era muy urbana, aunque luego también vivía en el campo, como es sabido y demás, y disfrutaba de largos paseos por el campo, pero ella adoraba la ciudad, adoraba ir al teatro, adoraba ir a las librerías, adoraba ir a los museos. Entonces, y la propia calle para ella era un espectáculo sin fin, ¿no? Todo era siempre motivo de algaraza para ella. En fin, es un libro verdaderamente curioso que a mí me gusta siempre repartir porque me parece que abre la mirada sobre Sí, un entorno que básicamente somos una sociedad urbana, ¿no? En un total. altísimo porcentaje. Entonces la relación que mantenemos con la ciudad creo que es una relación que luego nos ayuda a movernos en otros lugares, en otras ciudades ajenas, en otras culturas ajenas. Entonces pienso siempre que el viaje hay que iniciarse en un territorio cotidiano y muy cercano, ¿no? Desde la propia casa hasta el barrio, hasta la ciudad. Y cuando aprendes realmente a comprender el sentido de tu relación con el territorio, creo que ya estás preparada para viajar a otros lugares lejanos, ¿no? También porque yo creo que por todo lo que me estás contando, también reivindica una característica básica de cualquier viajero y yo espero de cualquier ser humano, que es la curiosidad. Es decir, es este punto de encontrar interés y ser curioso para lo que te rodea y sin la necesidad de estar lejos o de ir lejos para que esta curiosidad se despierte, ¿no? Que hay también, que el espectáculo está también a tu alrededor y a mí me parece, sobre todo en este contexto en el que estamos viviendo, pero en general, una enseñanza muy, muy valiosa que nos viene. Claro, yo creo que es una de las cosas que hemos aprendido o hemos subrayado
en este tiempo de ocultamiento, ¿no? O de cierto encierro. Es decir, el mundo cotidiano que nos rodea, la casa, la habitación. Bueno, hay excelentes novelas sobre esto, ¿no? Sí, Por ejemplo, la de Xavier de Mestre, que es El viaje alrededor de mi habitación. sí, Cuando aprendo, yo en algunos cursos de talleres de literatura de viajes siempre pongo este ejemplo. Digo, hacer un viaje por vuestra habitación, por vuestro dormitorio, porque es fundamental comprender cómo fluctúa esa mirada, ¿no? Que es como la del mundo de la psiquiatría, esa mirada flotante sobre las cosas en las que te va llegando todo y luego al final acabas comprendiendo cómo se relacionan entre sí, ¿no? claro. Y eso ocurre muchas veces en los espacios pequeños con tranquilidad y con una afinación muy afinada, ¿no? Para Ah, sí, que todo realmente te llegue. Y luego ya, cuando sepas dominar eso, ya puedes tener una mirada mucho más panorámica sobre el claro. mundo, ¿no? Y lo puedes disfrutar también muchísimo más. Claro, claro, porque Claro, lo disfrutas de una manera consciente. Esa totalmente. es la clave. No vas Sí, por el mundo como un zombie, moviéndote simplemente cambiando de escenario o de decorado, ¿no? Sin que nada te llegue, sin que nada claro, te revuelva por dentro. Te mueves ya de otra manera, te mueves conscientemente, por supuesto. abierto a las relaciones que ese entorno, esa atmósfera, esos territorios o esos paisajes o esos personajes están movilizando por dentro pues, temas muy personales, muy íntimos, ¿no? Y afina la percepción no solamente sobre el exterior, sobre los lugares, sino sobre todo sobre una misma. Por supuesto, por supuesto. Em, pues aquí está una pregunta que yo creo que también aquí tú tendrás múltiples respuestas, pero bueno, ¿cuáles son los libros que tú tienes ahora en tu mesita de noche? Bueno, es curioso. Yo ahora llevo ya unos meses, siempre me ha gustado muchísimo la música, ¿no? Bueno, a mí me Ujú, interesan muchas cosas, me interesa el arte, me interesa la música, pero la música nunca he tenido suficiente tiempo como para dedicarle. Siempre ha sido un acompañamiento de algo, ¿no? ujú. Y ahora, no te digo que por primera vez, porque ya había sucedido antes, pero de una manera muy intensa, prácticamente todo lo que leo es sobre música. Porque además considero que cuando entras en un territorio que no te es muy conocido, hay que dedicarle atención. O sea, no sirve con leer una cosa o dos, sino si Claro, quieres leer literatura japonesa, hazte un listado y entra y lee uno detrás de otro, porque sí, entonces vas a comprender mucho más allá que lo que te dice un libro, ¿no? Entonces, con algunos temas que tienen que ver pues, con ensayo o con pensamiento, me ocurre esto. Y ahora me está ocurriendo con la música, entonces pues estoy con ella, estoy leyendo pues un montón, historia de la música, historia de la ópera, estoy leyendo un libro de Luis Gago para ver si de una vez aprendo a diferenciar las voces y toda esa gama inmensa de matices que tienen las voces, ¿no? claro. Y bueno, pues esto es lo que hay en mi mesilla. Está Ramón Andrés, está Eugenio Trías, eh, tengo un libro sobre Monteverdi, eh, Pues un recorrido muy interesante. la colección de música de Acantilado, que es maravillosa. Justo te iba a decir, digo, pues en Acantilado vas a encontrar muchos títulos que son perfectos en ese sentido. ¿Y lo acompañas con escucha? Es decir, vuelves Sí, a, escuchas efectivamente, más sí, sí, música. sí. Yo me di de alta en Spotify y entonces, Ujú, claro, es la manera de aprender música, ¿no? claro, Porque donde estás leyendo la sinfonía tal, pues entonces automáticamente vas allí y la estás escuchando o las voces, por ejemplo. sí, Entonces es la manera de comprenderlo, porque allí sí que necesitas el ejemplo, ¿no? Necesitas. claro, claro. Pues Y la verdad, fascinante, pues estoy feliz. un viaje, ¿ves? Otro viaje muy fascinante. Sí, es un viaje que no tiene nada que ver, efectivamente, porque además también me interesan mucho las músicas del mundo, ¿eh? Durante muchos años he estado muy al tanto de las músicas africanas, sus instrumentos, la música asiática me encanta, Sí, la música a mí también. japonesa, los instrumentos clásicos, la flauta shakuhachi, el koto, la música india me encanta. Ujú. Es decir, que a mí me gusta realmente toda la música, ¿no? Yo creo que me gusta desde Rocío Jurado hasta un intérprete de koto japonés.
Pero ya te digo, no había tenido nunca tanto tiempo como para dedicarle exclusivamente más a la teoría, a las biografías, a la Claro. reflexión sobre música. Hombre, también porque es un tema, la música es un tema realmente muy complejo, efectivamente. Yo recientemente hablaba, como hay la exposición de Kandinsky en el Guggenheim, Sí, y su relación, que mucha de su arte está conectada con todo el tema musical y claro. la teoría musical, y justamente lo hablaba con mi marido diciendo, a mí me gusta mucho Kandinsky, pero soy muy consciente de que hay toda una parte que no entiendo, justamente porque mi cultura musical es básicamente nula. Y entonces llego hasta cierto punto y luego no puedo apreciar todo lo que quiere transmitir y todas las matices, ¿no? Así que, pues sí, interesante, interesante recorrido lo que estás haciendo. Y el libro que te habría gustado publicar. Bueno, el libro que me gustaría publicar son tan muchísimos. Hay veces que es una pena porque hay algunos de ellos que no los puedo abordar, porque el género de la literatura de viajes en España es un género a veces poco complicado. Tuvo su momento de esplendor, pero ahora mismo a veces cuesta, ¿no? Entonces hay determinados autores que siento que es arriesgar demasiado, pero hay vicios. Y uno, por ejemplo, de ellos, voy a acabar editándolo porque ya está en marcha, ya está casi en el horno y saldrá dentro de unos meses. Y es un libro que a mí me interesaba mucho porque como yo defiendo una literatura muy abierta, muy de frontera, muy de mezcla de géneros, Heinrich Heine siempre me ha interesado. Él tiene estos cuadros de viaje, que es su obra monumental, que es también un ejemplo de literatura de amalgama de géneros, ¿no? Porque en ellos hay crónicas reales de sus viajes, porque era un hombre que viajó por diferentes países de Europa. Otras veces esas crónicas son inventadas totalmente en base a lugares que él conoció, pero donde nada tiene relación con nada. Mezcla poesía, mezcla reseñas de música, era un gran musicólogo, de libros, de autores de su tiempo, y luego además con un lenguaje muy mordaz, muy irónico, muy faltón en algunos casos. Entonces es un modelo de autor que siempre me fascinó y que siempre veía. Se han publicado algunas veces, o sea, hay algunas ediciones en España de sus cuadros de viaje, pero siempre incompletos. Y ahora por primera vez los hemos reunido, y además con la mejor traducción del mundo, que es la de Isabel Adánez, que ha sido Premio Nacional de Traducción en el 2020, experta en Heine, experta en la cultura germana, y digo, qué bien, me voy a Pues permitir el perfecto. gustazo de publicar algo difícil porque son casi 600 páginas, pero pienso que es un libro muy necesario y que abre la mirada sobre esta literatura que tiene que ver con el movimiento, con la traslación de un lugar a otro, sea física o sea mental. Pues me parecía un texto fundamental. Así que he cumplido mi sueño. En realidad, exactamente, es como te habría gustado publicarlo y lo Y lo publicas. publico. Así es. Pues unido a esto, ¿cuáles son un poco que es nuestra última pregunta del cuestionario, cuáles son tus próximos proyectos, además de este libro de Heine, que, vamos, parece muy interesante? Bueno, hay varios, todavía como se están cociendo, las editoriales siempre mantenemos Por un supuesto, un poco pequeño de silencio reserva. sobre lo que hay pendiente, sobre todo lo que todavía no está ya a punto de salir, ¿no? Pero bueno, hay por ejemplo, y esto la he traducido yo No traduzco sabías que eras ocasionalmente. traductora también. No, muy ocasionalmente y con cosas que me interesan especialmente. Entonces, he Ujú. traducido un libro sobre Jerusalén de Pierre Loti, que tenía muchas ganas de hacerlo porque
él conoce la ciudad en un momento en que la agencia Thomas Cook empieza a llevar viajeros turistas, porque ya se puede utilizar la palabra turistas. Entonces, él conoce la ciudad a comienzos de siglo de una manera, era impresionante, ¿no? La mezcla de peregrinos de todo el mundo, venían de Etiopía, de Rusia, y a la vez se mezclaban con estas hordas turísticas que llevaba Thomas Cook. Era una ciudad todavía bajo control del Imperio Otomano. Entonces, claro, por el tema de la pandemia, pues he tenido más tiempo, me apetecía viajar y viajar de otra manera. Entonces, traducir era una buena manera de sumergirte totalmente Claro. en un lugar, ¿no? Y me lo he pasado genial. Entonces, bueno, esto saldrá ya dentro de poco. Y me permitirá, pues eso, o sea, volver, porque además yo no conozco Jerusalén, entonces era también Justo te una iba a manera de... preguntar, ¿conoces la ciudad, no? No la No, conocía, yo por eso tampoco. elegí hacerlo, ¿no? Porque era una manera también de conocerla. Y Pues bueno, tendrás muchas ganas de ir, me imagino. muchas, desde luego en Claro, cuanto pueda me gustaría hacerlo. sí. Así que nada, pues tenemos sorpresitas para la temporada que viene, mezclando pues todo aquello que hacemos, ¿no? Que es mezclar la literatura contemporánea, sobre todo viajes del siglo XXI, viajes realizados en estos años por autores tanto españoles como de fuera, mezclarlo con títulos clásicos que vamos rescatando de la historia de la literatura del siglo XVIII, del siglo XIX, pequeños ensayitos sobre naturaleza, sobre nuestra mirada sobre el mundo, y ficción de lugares del mundo pues poco... que son poco Conocidos en España. visitados, ¿no? En el panorama de las letras. Entonces, esos básicamente son los proyectos que tenemos para el siguiente semestre. Qué maravilla, que tengo muchas ganas de, bueno, yo ya sé algunas cosas que están por ahí porque nos presentáis las, las novedades a la librería y la verdad que, bueno, siempre es un placer ver vuestro catálogo y apuntarse las próximas lecturas. Pues Pilar, yo te agradezco muchísimo tu tiempo y estar con nosotros. Gracias por hacernos soñar un poquito y viajar con esta expresión que tú usas de viajeros de salón, de viajar desde el salón, es decir, que se puede viajar de muchas formas y bueno, esperemos volver a viajar también en la realidad, pero una cosa no excluye a la otra, así que empecemos por los libros. Efectivamente, empecemos. Abrir un libro es viajar, esto es una frase típica y tópica, pero es Sí, una pero es realidad. verdad. Es una realidad, es un viaje por la imaginación. Así que antes ya llegará el momento de los viajes físicos, pero mientras tanto tenemos a nuestro alcance los libros, que es una manera maravillosa de viajar. Y a lo mejor también que estos viajes físicos sean con este punto de presencia, de conexión, de conciencia que a lo mejor muchas veces no tenemos y que justo a lo mejor lo que nos ha dejado, bueno, yo hablo por mí por lo menos, esta pandemia es justo esto, bajar un poco el ritmo y estar más centrados, ¿no? Y estar más concentrados y conscientes. Entonces, que a lo mejor esta actitud nos permita también en los siguientes viajes viajar de otra forma con esta presencia que a lo mejor antes no teníamos. Yo es que estoy convencida porque creo que a partir de ahora vamos a valorar mucho más lo que significa moverse fuera de tu territorio y a la vez creo que, pues eso, o sea, vamos a hacerlo con mayor conciencia, ¿no? de los lugares y del por qué y de qué nos pasa cuando nos movemos y creo que vamos a ser más selectivos, que vamos a elegir más, que no va a ser tanto ese mundo loco de moverse por moverse, de moverse por no aburrirse, que obviamente nos pasa a todos, sino moverse por algo, ¿no? Moverse Sí. pues, por una especie de pequeño cataclismo interior que te sucede cuando te enfrentas a cosas que no conoces. Yo creo que en ese sentido esta experiencia nos va a hacer mejores viajeros en general. Sí. Y creo que eso va a ser muy, muy positivo. Yo te digo que yo en este mes que estoy, desde que llevo aquí en Suiza, que he venido para ver a mis familias por las Navidades, he descubierto más paseos por los bosques
que en 40 años, bueno, de los cuales 12 en Madrid, pero vamos, yo vuelvo bastante a menudo, pues, pero literalmente detrás de mi casa. Yo vivo en un pueblo justo al comienzo de los Alpes y he descubierto muchísimos paseos que no conocía o que había estado de pequeña con la escuela cuando tenías 10 años y te llevaban de excursión y que luego nunca habías vuelto. Y es una maravilla porque es un viaje en mi propio pueblo. Claro, claro, claro. Lo que hablábamos antes, ¿no? Que hay que aprender a hacer esto, a disfrutar primero con lo que tienes alrededor, disfrutarlo Total. de una manera profunda, ¿no? Dedicando a ello, poniendo en ello toda la sensualidad posible, entendiendo por el afinamiento de los Sí, sentidos, ¿no? sí. Y entonces, a partir de ahí, cuando se aprende a hacer eso, yo creo que ya cualquier otra experiencia se vive de una manera mucho más intensa y mucho más rica. Sí, y mucho más verdadera. Pues muchísimas gracias, gracias a todos también por seguirnos y nada, esperamos a todas las novedades en la Cervantes y compañía y para descubrir los próximos libros de La línea del horizonte. Pues muchas gracias, Ale, por esta oportunidad y sobre todo pues por esa pasión que ponéis en la librería Cervantes y compañía, que es una de mis preferidas, me encanta. Además siempre me siento muy... es un lugar acogedor y es por vosotras, porque lo hacéis fundamentalmente acogedor, ¿no? Muchas Así gracias. que con Marina, contigo, con María, es un placer siempre veros. Pues Así muchas que gracias, Pilar. Que tengas un buen día. gracias igualmente. Un abrazo. Hasta Adiós. luego, gracias. Adiós.